Bueno, por supuesto le quiero agradecer al compareciente su intervención porque, entre otras cosas, ha dado más que suficientes datos de las propias peripecias en materia de políticas de transparencia del Tribunal de Cuentas que demuestran la tesis de que la ausencia o la carencia de una ley de transparencia en España a día de hoy se debe sobre todo a problemas de falta de voluntad política, no tanto a cuestiones de técnica jurídica o de complejidad del asunto, ¿no? Y el hecho de que haya que haber recurrido pues, a precedentes internacionales para el ejercicio de las propias competencias del Tribunal de Cuentas, pues lo dice todo en este sentido. Y, efectivamente, pues tenemos la ocasión, la oportunidad de acabar con esta anomalía democrática, de ser uno de los poquísimos países con una democracia avanzada que no tiene ley de transparencia, lo cual, por cierto, lo convierte en una democracia muy poco avanzada. Y en este sentido también quiero aprovechar pues, para comentar que a nuestro grupo el proyecto presentado por el Gobierno pues, le parece muy insuficiente y, además, lleno de algunas paradojas y contradicciones que lo van a hacer de problemática aplicación en muchos casos. Y sobre eso sí quería hacer un par de comentarios al compareciente y pedir su opinión al respecto. En primer lugar, también quería poner sobre la mesa algo que, sin ser el objeto material de la ley en sí misma, pues es muy importante, que tiene que ver con la independencia de los órganos reguladores y supervisores, como el propio Tribunal de Cuentas. Entonces, nuestro grupo ya ha expuesto muchas veces su total desacuerdo con el procedimiento de elección de los miembros de este tribunal y de otros órganos reguladores del Estado, pues porque no dejan de ser la realización práctica de un sistema de cuotas que nos parece completamente contrario a ese principio básico de que los reguladores y supervisores, que precisamente en el campo de la transparencia deben de ocuparse de la eficacia de la normativa legal al respecto, no es posible hablar de políticas de transparencia creíbles si no contamos también con órganos que sean creíblemente independientes, encargados de la supervisión, la fiscalización y la regulación. Entonces, quería un poco su opinión al respecto, aun sabiendo que quizás sea una pregunta complicada para quien preside precisamente un Tribunal de Cuentas elegido de esta manera, ¿no? La garantía de independencia de los consejeros se encuentra en su propio estatuto. El estatuto de los consejeros está definido en su ley orgánica y en la propia Constitución como un estatuto que asimila las funciones y los cometidos de los consejeros del Tribunal de Cuentas a jueces y magistrados. Como comprenderán, poder tener la representación del 100% de la Cámara para una persona que ejerce un cargo como el que yo pueda ejercer o como cualquier consejero del Tribunal de Cuentas es el ideal, pero indudablemente somos el resultado de un determinado acuerdo político que ustedes deciden y ustedes gestionan. Otra cuestión que creo que es importante tiene que ver con los posibles conflictos, y usted ya ha hecho alguna alusión al respecto, con la aplicación de la Ley de Protección de Datos. Claro, aquí habría una paradoja, creo, jurídica curiosa. La Ley de Transparencia, tal como la ha presentado el Gobierno, no tiene carácter de ley orgánica, ni completa, ni alguno de sus artículos, pero sí lo tiene la Ley de Protección de Datos. Usted ha hablado de problemas, creo, de la protección de los datos personales, que por supuesto compartimos, pero una extensión abusiva de ese principio lleva a situaciones desde el punto de vista de la transparencia, tan estrafalarias o tan esperpénticas como que no se pueda conocer, por ejemplo, ayer lo vimos, la composición de la Comisión de la Propiedad Intelectual, porque resulta que la composición de esta comisión se considera que son datos personales protegidos. Entonces, realmente, ¿hasta dónde va a llegar el desarrollo de una ley de transparencia que se puede topar cada 2 por 3 en su aplicación, es decir, ante las demandas ciudadanas de acceso a la información, con que la Ley de Protección de Datos ha blindado determinadas informaciones, aparte de algunas otras insuficiencias que, en fin, ya hemos manifestado y que son conocidas, ¿no? Como, desde luego, no nos parece comprensible siquiera que se mantenga la pretensión del silencio administrativo para una ley de estas características. Y ya para finalizar, le quería hacer otra pregunta o pedirle una reflexión al respecto. Se refiere a los incumplimientos de las exigencias legales. Es decir, precisamente ustedes, en el Tribunal de Cuentas, pues hacen pública incumplimientos como, por ejemplo, la dación de cuentas de entidades locales, ayuntamientos y demás. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con esto? Es decir, la ley en sí no puede prever todas las situaciones y contingencias. ¿Qué es lo que ocurre cuando una gran parte, por ejemplo, de los ayuntamientos incumple sus obligaciones de dación de cuentas, de presentación de sus contabilidades, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Basta para eso, para rectificarlo con el régimen de sanciones que prevé la normativa de buen gobierno que va en esa ley, o considera que esto es insuficiente, como, en fin, tenemos nosotros la sensación? Pues esto era lo que le quería proponer para el comentario. Muchas gracias. Plantea una pregunta concreta. ¿Qué ocurriría con los incumplimientos de
incumplimientos de rendición de cuentas, por ejemplo, en un caso concreto que son de entidades locales. ¿Qué ocurre con la ley de transparencia? ¿Va a aportar algo en relación con este tema? Pues yo pienso que sí, indudablemente iba a ser una aportación fundamental, porque en la actualidad usted sabe perfectamente que los incumplimientos de rendición de cuentas son uno de los motivos que en la Ley General Presupuestaria se señalan como infracción administrativa, como infracción presupuestaria, pero sin embargo la propia Ley General Presupuestaria no establece consecuencias derivadas de ese incumplimiento. Es decir, no hay consecuencias por no rendir cuentas. El Tribunal de Cuentas carece de la opción de aplicar un régimen sancionador derivado de esa no rendición de cuentas. Y la actuación de la jurisdicción contable solo es posible si de la rendición de cuentas se deriva la existencia de un eventual supuesto de responsabilidad contable, es decir, de un alcance o de un alcance de fondos públicos. Por lo tanto, entendemos que como complementario a las medidas coercitivas que tiene el Tribunal para conseguir que se rindan las cuentas, la existencia de un procedimiento sancionador que directamente persiga y sancione a los que no rindan va a suponer un gran avance en la rendición de cuentas de entidades locales y también del conjunto de administraciones públicas, tanto autonómicas como de la Administración General del Estado.